violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico, económico, sexual y emocional. Se dice que existe violencia intrafamiliar en una familia si se da en repetidas ocasiones y no por un hecho aislado. Los tipos de actos considerados como violencia son golpes, insultos, manejo económico, amenaza, chantajes, control de actividades, abuso sexual, aislamiento, prohibición de trabajo fuera de casa, abandono efectivo, humillación y el no respeto a las decisiones de los otros individuos. Todos estos tipos de maltratos se pueden clasificar en físicos si se atenta contra el cuerpo de la otra persona, psicológicos si existe el intento de causar miedo, sexuales si hay un acto sexual impuesto en contra de la voluntad de la víctima y los económicos si no cubren las necesidades básicas de la persona y el individuo tiene que depender de otra persona. Estos factores se consideran cuando la persona es el victimario, son principalmente actos psicológicos y sociales. Las víctimas de violencia intrafamiliar se da por parte de cualquier persona, considerada como el cónyuge o el agresor de cada individuo. Por otro lado, también se da la violencia entre padres con un hijo común o un pariente de compatibilidad sanguínea. Al igual es importante destacar que dentro de la violencia intrafamiliar están considerados el maltrato infantil, la violencia hacia el adulto mayor y también la violencia hacia las personas minusválidas, pero en cierta medida la violencia más predominante que se da en la sociedad y es más común es por parte de los hombres hacia las mujeres. En la vida de una persona, la violencia doméstica puede traer consecuencias muy severas. Saber que las pérdidas y el impacto que genera la violencia intrafamiliar al perder una vida o dañar la existencia de otra. Existen también un impacto que no es tangible, como lo son las vidas arruinadas, el dolor crónico del miedo y el sufrimiento, que pueden ser de jamás acabar. Estar en constante depresión, los intentos de suicidio que causan estas situaciones, la pérdida de la autoestima que pasa a limitar su vida en muchos aspectos. En la mayoría de estudios solo se consideran los costos de las lesiones y las muertes. En muchos casos la violencia intrafamiliar también trae consecuencias para su familia y muchas veces trae en su mayoría problemas psiquiátricos severos. Según el marco legal que respalda la violencia intrafamiliar, la Ley 294 de 1996, en el artículo 42 de la Constitución Política se conforman diferentes artículos, los cuales se encargan de prevenir y sancionar los causantes de la violencia intrafamiliar. Los artículos 1, 2 y 3 hacen referencia a las diferentes modalidades de violencia en la familia y cómo se define su estructura, sus características, sus integrantes y los derechos que respaldan a las víctimas en caso de violencia. Seguido de esto están las medidas de protección, las cuales están conformadas por los artículos 4, 5, 6 y 7, donde se hacen claros los mecanismos legales mediante los cuales se respaldan el bienestar de las víctimas y se busca poner fin a las situaciones de violencia presentadas a través de medidas de protección para el afectado, ya sea imponiendo al agresor desalojo de la casa si éste comparte con la víctima o dependiendo de la agresividad de los hechos, se puede recurrir a la protección especial por la política o arresto del agresor. Como se ha venido diciendo, son víctimas de violencia intrafamiliar las personas que sufren algún daño físico, psíquico o daño en su integridad sexual, amenazas, agravio o cualquier forma de agresión por otra persona. De este modo se considera el modelo sistémico ecológico, donde se mencionan dos autores. El primero, Germain, quien dice que la ecología es la ciencia que se preocupa por los organismos y sus ambientes, de tal modo lograr un beneficio y un equilibrio dinámico. Por otro lado, von Bertalanffy, quien dice que un sistema es un orden dinámico de parte y procesos en mutua interacción. Estos autores sugieren que en la sociedad moderna los entornos imponen distintas maneras de adaptación a las personas. Para estos autores, el rol del trabajador social sería ajustar a las capacidades de adaptación de los individuos y de su entorno.
buscando que esta perspectiva ecológica dé un enfoque adaptativo y evolutivo en constante cambio de su entorno. De este modo, la intervención del trabajador social se divide en distintas facetas. Como primero, la preparación cognitiva y afectiva, donde es el trabajador social quien trata la problemática objetiva y subjetiva del cliente. Por otro lado está la entrada, donde es el trabajador social quien hace empatía con el cliente para conocer su historia. También está la exploración, donde el cliente y el trabajador social se preparan para considerar y explorar áreas del cliente, centrándose en lo objetivo y la resolución del problema. Y por último, el contrato, donde es el proceso por el que el cliente y el trabajador social llegan a una definición del problema y hacen un mutuo acuerdo sobre la tarea, los roles y entre otros.